Hoy conversamos con el diputado Adrián Yuri sobre una agenda bien cargada, bien interesante, combina economía, políticas públicas, la vida interna de su partido, también la proyección internacional del país. Hablaremos de impuestos, de tarifas, de regulación financiera, de salud pública, los desafíos políticos que enfrenta esta fuerza política fundacional que es el Partido Colorado. Diputado, buen día, qué gusto que estés acá. Buen día, muchas gracias por la invitación. Adrián, ayer se presentaron las cifras de criminalidad. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, mire, nosotros desde antes de asumir de diputados estábamos con una preocupación muy grande, no solamente por el crecimiento que habían en los homicidios y demás, sino por las estafas que están habiendo en el Uruguay, que muchas veces pasan desapercibidos, es un tema que pasa desapercibido. Y presentamos un proyecto de ley el primer día que asumimos, el 15 de febrero. Creemos que, por ejemplo, ese delito es un delito que es un delito vergonzoso, es un delito que en realidad la gente no denuncia. Y ahí muchas veces es donde también se pierde un poco la perspectiva de los nuevos indicadores que están marcando una tendencia a la baja en una cantidad de delitos. Pero 16.7% respecto a 2024 fue la baja. Sinceramente yo se lo digo, Sí. en el tema de delito de estafa lo venimos trabajando mucho y muy de cerca y tenemos claro que hay una cantidad de personas que intentan ser estafadas y demás y no lo denuncian. ¿Esto comprende estafas individuales como el famoso cuento del tío o también lo que venimos hablando de las estafas piramidales? No, mira, cuando nosotros lo presentamos todavía no había pasado lo de conexión ganadera. O sea que nosotros en realidad apuntábamos más a lo que decías tú, que es el viejo cuento del tío, más perfeccionalizado, porque en definitiva hoy con el tema tecnológico, WhatsApp, todas las redes sociales que hay, la gente tiene más acceso a eso y el delincuente también. Entonces, nosotros lo que planteamos fue subir la pena, porque hoy en día es muy bajita la pena y con el acuerdo abreviado van a su casa o desde la misma cárcel continúan también haciendo lo mismo. Diputado, quiero volver al análisis Sí. que estábamos haciendo sobre los datos generales. Hubo repercusiones políticas ayer en la que, por ejemplo, el líder de tu sector, Pedro Bordaberry, dijo: no les creo nada. ¿Tú no crees en los datos o estás alineado con esa idea o no? Mira, yo creo que lo que dice Pedro es así. No sé si no creerles nada, pero en realidad es así. ¿Por qué decimos esto? Porque ¿por qué ahora cambian y agregan nuevos indicadores y demás? ¿Por qué no continuamos midiendo de la misma forma? Como lo hizo el gobierno pasado, continuó con la misma política de mediciones que estaban antes. Ahora agregan nuevos indicadores, más cantidad y demás. Entonces, sinceramente no queda claro. Y no es por decir no confiamos en lo que nos están planteando, pero es difícil creerles, por eso Pedro dice no les creo nada, porque sinceramente es difícil creerles, porque ¿por qué hacen esto? ¿Por qué cambian esa metodología? A ver, si ustedes miran los índices del 2015 o del 2005 al 2019, tanto sean hurtos como asesinatos, como homicidios, pero aumentaron exponencialmente. Ahora, del 2019 al 2024 bajaron. Entonces creo que las cosas no se estaban haciendo mal en el tema de seguridad a nivel de la coalición de gobierno. ¿Se vinieron haciendo mejor? Sí. Quisiéramos que los números sean mucho mejor, pero por supuesto que sí. 382, número neto, en 2024, 369 en 2025. ¿Dónde está la baja? Perdón, 2024. Claro. 2024, 382 sí. homicidios. Bajaron 20 homicidios. 369 en 2025. Es decir, si comparamos 2025 con 2024, hubo una baja en 2025. Claro, con nuevos indicadores. No, con nuevas el homicidio mediciones. es el homicidio. No. Pero a ver, ese no se discute. No, eso está claro. Y bueno, a ver, si ese es el número real, bienvenido sea. Ahora, ayer cuando hablaba Sanjurjo, que lo escuchábamos hablar en más de una oportunidad, dice, bueno, no somos nosotros los que cambiamos las mediciones, es la justicia que mide distinto los asesinatos. ¿Qué quieren decir con eso? Que alguien me explique, porque sinceramente le digo, yo no entiendo qué me quiere decir con que la justicia cambió la forma de medir los asesinatos. Es como te decía recién, los homicidios son homicidios, Adrián, no hay vuelta. Ustedes tenían a Sanjurjo, cuando era en gobierno, en el mismo cargo.
y saben de la idoneidad técnica y creo que no cuestionan Pero para nada. su honestidad. No, yo lo que digo Entonces, es por no qué, les creo nada. ¿por qué ¿No es cambiaron? un poco fuerte? Y puede ser un poco fuerte, yo no le digo que no. Pero en esto a veces hay que hablar claro y fuerte para que la gente escuche y para que la gente entienda. Yo lo que digo es, ¿por qué cambiar la metodología? No lo entiendo. ¿Por qué me dicen, la respuesta que me dan es, no, la justicia fue la que cambió la forma de medir los homicidios, no nosotros? La justicia Tiene que ver cambió. con cuándo muere la persona, a pesar de la diferencia que hay entre el acto homicida, digamos, el momento que la persona es atacada y el momento en que muere. No, ¿Tiene que ver con eso? Sinceramente no lo tengo claro, por eso le dije Pero que de ahí alguien me lo explique. no es Y el le único vuelvo- y le dato voy a decir lo indicador mismo. que dan, ¿no? Mire, El gobierno presenta los 15 rubros, digamos, Sí. los 15 ítems. 13 manifiestan baja. Ujú. ¿Ustedes cuestionan todos los datos? Mire, a ver, esto es muy claro. En el periodo de Bonomi, la forma en la cual se expresaba el ministro cada vez que salía, esto fue un ajuste de cuenta, y lo relativizaba. Pero Bonomi no está hace años. No, está claro. Yo le Ah. estoy contando la última vez que estuvo Claro. el gobierno del Frente Amplio. Entonces, si la metodología del Frente Amplio es relativizar un montón de cosas que pasan para que los números den bien, yo no le ¿Usted puedo dice que están creer. manipulados los números? Sinceramente no le puedo creer. ¿Están manipulados los números No lo entonces? sé, no lo sé, pero le vuelvo a decir lo Si mismo. no lo sabe, ¿por qué no les cree? Pero le vuelvo a decir lo mismo, porque la respuesta que me da el director Sanjurjo, ¿cuál es? La justicia cambió la metodología. No, sinceramente, le vuelvo a repetir, no entiendo qué es lo que quiere explicarle a la gente diciendo no somos nosotros, es la justicia que cambió la metodología. Yuri, ¿se puede valorar la política de seguridad de un gobierno solo a partir de las cifras? Mire, yo creo que no solo a partir de las cifras, y yo creo que en poco tiempo, sin ningún plan, porque todavía no han presentado el plan 2026 que dijeron que iban a presentar, en el primer año no tuvieron un plan de seguridad claro y concreto. Si bajaron los números como están diciendo, bueno, es porque continuaron en la senda de lo que se venía haciendo en la coalición de gobierno. ¿Pero eso es una apreciación suya o es algo que se basa en algún estudio? No, que el plan de gobierno no está presentado. No, En que los seguridad no resultados, está presentado. que los resultados son una inercia o tienen que ver con la nueva administración y cierta forma de llevar adelante esa política. Bueno, eso es lo que está a la vista. Eso es un análisis que yo hago porque es lo que está a la vista. Vamos a cambiar de tema. Gaby, ¿tenías Sí. alguna otra pregunta? Nos vamos a la el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ayer se entregó en el Parlamento a Carolina Cose, el ministro Lubetkin le entrega este documento de unas 4.000 páginas. Me imagino que no has tenido acceso No. todavía, va a ser repartido. ¿Cómo evaluás este revés o esta lentitud o este parate por parte de la Unión Europea? ¿Qué crees que puede pasar? Mira, lo veo con mucha pena, porque realmente creo que es muy importante para Uruguay, es muy importante para el Mercosur. Es lo que nosotros venimos abogando en política hace mucho tiempo, que decimos tenemos que abrir los mercados. Tenemos que abrirnos para un lado o para otro, independiente del Mercosur o no. Bueno, nosotros lo venimos planteando hace mucho tiempo, el Partido Colorado siempre estuvo en esa postura y bueno, lo que decimos es que con mucha pena lo vamos a sentir si no sale. Porque la verdad que estábamos muy contentos y muy conformes, nos parecía que para Uruguay es bueno. Todo el sistema político yo creo que coincidía sí. con eso, ¿no? Y esas son las cosas buenas que a Claro. veces hay que rescatar y no siempre lo malo. Naturalmente. Adrián, ahora también todo el sistema político reconoce que puede haber sectores que son vulnerables a este acuerdo dentro de nuestro país. La industria manufacturera, la lechería, por la competencia que vamos a tener con el mercado de Brasil, los productos europeos allí. Desde el Partido Colorado, ¿qué se propone a los efectos de mitigar el posible impacto negativo en estos sectores productivos? Mire, lo estamos estudiando, lo estamos trabajando. Sinceramente, no le voy a plantear una propuesta concreta porque no la tengo clara. No le voy a decir una cosa por otra, pero realmente es así. Lo estamos viendo, a ver qué podemos aportar desde el Partido Colorado para para paliar esa situación que puede venir de algunos sectores
de la industria. Diputado, ¿por qué se pide desde la oposición celeridad en la aprobación parlamentaria de este acuerdo cuando hay una alineación y una coincidencia en todo el espectro político? Yo creo que son señales, también son señales para afuera. Una señal de madurez que podemos dar nosotros en decir, mira, el sistema político, más allá de las diferencias que hay entre un partido de gobierno y la oposición, estamos dando una señal para afuera y creo que eso es importante. Para afuera y para adentro, pero creo que es importante. Como le decía recién, creo que las coincidencias son las cosas que nos tienen que unir a los uruguayos más que las cosas que nos Adrián, dividen. el gobierno también busca otros mercados y está viajando a China en una delegación muy importante, ahora el primero. ¿Cómo evaluás el acercamiento de Uruguay a China en un momento de polarización mundial? Yo creo que lo tenemos que tomar como lo tomamos también en el gobierno anterior, con mucha seriedad, con mucho respeto, porque es una potencia mundial, pero creo que es importante ir e intentar abrir el mercado. Bueno, el Frente Amplio dice que seguir peleando, seguir trabajando en un acuerdo de libre comercio no lo ven viable, entonces van a ir a firmar algunos acuerdos independientes de lo que podría ser un acuerdo mucho mayor, un acuerdo macro. Pero en definitiva, creo que es importante. Yo creo que no es una señal de decir estoy a favor de este o estoy a favor del otro, porque en definitiva, si hay que ir a hablar con Estados Unidos, se habla. Creo que en ese sentido tenemos que estar de cabeza abierta. ¿Crees que y se a veces puede? uno no habla como oposición, Claro. porque piensa a veces en lo bueno para el Uruguay. Y no habla como oposición. Habla como si estuviésemos en el gobierno, en este caso. ¿Pero ¿no? eso es algo malo o no? No, por eso mismo digo. Entonces yo hablo y digo, me parece que está bueno, si hay que abrir mercado para Estados Unidos hay que abrirlo, si hay que abrirlo con China hay que abrirlo, y así con distintos países o con la Comunidad Europea. Pero podemos pensar de manera ingenua que tener un tratamiento comercial bilateral con uno de los bloques no nos deja de alguna manera en una situación incómoda con el otro bloque. En No, este yo creo caso que estoy no. hablando de China y Estados Unidos. Sí, está clarísimo por dónde va la pregunta, Claro. pero yo creo que no. ¿Crees que no hay ningún riesgo? No, para nada. Porque se ha alertado también sobre eso, ¿no? Sí, se ha alertado, también se ha dicho que las visas se han cancelado, las visas no Sí, de sí. turistas. No, las de residentes, Ahí sí. está, las de residentes que quedaron en stand-by porque se habían pronunciado por el tema de Venezuela. ¿Y qué opinas al respecto? Bueno, yo qué sé. Yo creo que, esperemos que no sea así, porque realmente creo que es una mala señal. Recién hablaba de las señales buenas, creo que eso es una mala señal para el Uruguay y creo que también no ha actuado con madurez el Frente Amplio en condenar en su momento a Venezuela cuando tenía que condenarlo. Es más, capaz que más adelante hablamos de trabajo, pero ¿sabe qué? A mí me llama la atención y muchísimo el silencio del PIT-CNT. Pero el silencio del PIT-CNT cuando le aumentan los impuestos a los trabajadores. Sin embargo, ¿A qué se refiere? ¿A las tarifas, a los cambios de BPC? a qué todo, se está refiriendo? a FONASA, a IRPF, al aumento de tarifas. Yo cuando hablo de tarifazo o cuando hablo de un masazo con las tarifas, yo no me refiero al aumento que normalmente tiene que existir, ¿verdad? En las tarifas públicas. En las tarifas públicas. Yo hablo cuando por encima de la inflación nos vamos a un 8,5% de OCE, que hoy está saliendo agua marrón. No es culpa del gobierno tampoco, porque no podemos culpar al gobierno una sequía que está viniendo. Pero sí podemos decir che, ¿qué se ha hecho en los 15 años del Frente Amplio y los 5 años de coalición también para que no haya una pérdida de agua, por ejemplo, de un 60%? Hicimos un pedido de informe, nos devolvieron 48 páginas, lo estamos estudiando ahora porque nos llegó hace un par de días. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Pero el pedido Hay un plan de mayor- inversión para eso y las pérdidas de agua, como bien decís tú, tienen mucho tiempo, ¿no? Se pierde casi el 50% del agua que se potabiliza. Es decir, Sí, agua potabilizada estamos hablando. claro, ¿no? exacto, tenemos un problema como país que ningún gobierno ha resuelto. Sí. Dicen que la inversión es tan elevada, habría que cambiar como gran parte de las tuberías y que eso es una inversión elevada, pero también hay un plan de inversión al respecto, que ya tiene financiamiento internacional. ¿Eso cómo lo barajás en esta crítica? Veamos cómo sigue esto, porque realmente
también estaba pronto para hacer todo lo que venía del plan para que no haya de vuelta una sequía, y terminamos en Casupá y todo lo que pasó con Neptuno y demás. Entonces, Casupá, que ya estaba pronto cuando ustedes asumieron. también. Es decir, hay como una, Bueno, por hay eso como una le digo, especie de loop de a ver, déjà vu, ¿no? yo si por un lado, como decíamos hoy, no le creemos en algunas cosas al gobierno, en otras le jugamos una carta. Fue lo que hicimos al principio del gobierno, ¿no? Cuando arrancó el gobierno, ¿qué hicimos desde Vamos Uruguay? Apostamos a que, bueno, vamos a extenderle una mano al gobierno, vamos a decir, pensando en el Uruguay, vamos a decir, nosotros estamos acá. ¿En qué apoyos parlamentarios se Y le voy a demostró poner un esa ejemplo. actitud? Nosotros, dividida la bancada, porque algunos compañeros pensaban que no era lo correcto, dijimos, bueno, vamos a darle un crédito y vamos a apoyar en general el presupuesto. Después, obviamente, algunos artículos no los votamos porque nos parecían un Pero después disparate. salió por Cabildo Abierto, no fue el Partido Colorado. No, fue por Cabildo Abierto, fue por el Partido Colorado y fue por el Partido Nacional. Claro. Sí, Ojo, pero actuamos con madurez política muy importante, también sin medir los costos políticos, porque muchos dentro del Partido Colorado decían, ¿cómo vas a votar en general el presupuesto del Frente Amplio si el Frente Amplio nunca nos votó un presupuesto en general? Cosa que es verdad. Cosa que es verdad. Nunca el Frente Amplio hizo lo que nosotros hicimos, extenderle una mano. Siempre van al choque cuando son oposición, no le importa lo que voten, siempre van por la negativa. Nosotros no, nosotros le extendimos una mano. Y sin embargo, cuando Hubo un vemos... reconocimiento del gobierno a la madurez No, política y de está, la y está muy oposición, bien, ¿no? por eso digo, el diálogo era muy bueno. Ahora, resulta que después que se aprueba el presupuesto, nos aparecen con un montón de cosas que las tenían, como eso cuando dice tengo un as sobre la manga, ¿no? Bajo la manga. Bueno, ellos tenían, el Ministerio de Economía tenía lo de FONASA que iba a modificar, tenía lo de IRPF que iba a modificar, que no precisa que pase por el Parlamento. Claro. Entonces, ¿por qué no blanquearon eso antes? Porque estamos hablando que son 100 millones de dólares por un lado, 100 millones de dólares por el otro. si usted hubiese votado, el presupuesto. ¿Y esa plata de si dónde se sale? blanqueaba. Esa plata sale del bolsillo de los trabajadores, del bolsillo de la clase media, del que la pelea para llegar a fin de mes porque hace horas extras y gana un mango más y ahí se pasa de la franja o ahí entra con el IRPF. Y ahí es donde decimos nosotros, che, ¿no se le está yendo la mano un poco? ¿Por qué no nos dijeron claro esto antes? No sé si lo votábamos o no lo votábamos, le soy sincera, pero los números eran otros, el presupuesto era otro. Entonces... apoyar un presupuesto y un paquete cerrado de presupuesto no implica que los gobiernos, el que sea, después no hagan modificaciones. En este caso, a usted lo que le parece es que esas modificaciones son excesivas. ¿Comprendo bien? Son excesivas y hubiese sido honesto por parte del Ministerio de Economía y del ministro Done, hubiese sido muy honesto que vayan a Pedro Bordaberry, que era el que estaba conversando, y le diga, mira, nosotros vamos a plantear esto después. Entonces también las reasignaciones eran distintas, porque eran diferentes. Diputado, te quiero llevar a otro tema. Ayer se firmó el acuerdo del INISA con el Ejército. Generó polémica pública. Algunos sectores del Frente Amplio que no están de acuerdo. SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia, tampoco. Y hay polémica pública al respecto. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, yo creo que está bien. Es una sinergia que tiene que haber dentro del Estado y creo que habría que hacerlo no con el Ministerio de Defensa, pero sí entre las distintas... los distintos ministerios, los distintos entes, trabajar de otra forma, trabajar de mejor manera. Mire, el otro día hablaba, no quiero dejar pasar este tema, primero lo voy a terminar. Yo creo que está bien. Creo que la polémica se generó más dentro del Frente Amplio, porque siempre tienen esa reticencia de decir, los militares, el Ministerio de Defensa. Entonces, a ver... a mí me causa gracia a veces porque esas internas son con discursos sinceramente sesentistas. Bueno, la propia institución no está en desacuerdo con el... No, por supuesto, y la ministra Lasso tampoco, o sea, por algo hicieron ese acuerdo, pero en definitiva, vuelvo a decirle lo mismo, se generó en la opinión pública una discusión, pero creo que es más a la interna del Frente Amplio que allá ellos. Ahora, teniendo un sistema educativo público... tan variopinto, ¿no? Que incluso tiene UTU, UTEC, en fin, secundaria.
¿No considera que hacer un acuerdo con el ejército debilita la imagen del sistema educativo nacional público? ¿Puede contribuir a la rehabilitación de estos jóvenes, a la Mire, formación? ¿Por qué hay que ir al ejército? no lo sé, ¿Cómo lo ves? no lo sé, no lo vi el acuerdo en papel, sí lo escuché Unos 20 en la jóvenes conferencia de que van a prensa, ser... pero vuelvo a decir, me parece que está bien. A ver, el ejército lo que tiene cuando uno hace el ejército es disciplina. Yo no soy un experto en el ejército porque no he hecho el ejército, pero lo que es disciplina y a veces lo que los jóvenes necesitan es un poquito de disciplina, es un poquito de apretar. No le estoy diciendo que vayamos al servicio militar obligatorio, ni cerca, no estoy de acuerdo, pero a veces un poquito apretar las clavijas no está mal. Y estos son jóvenes que ya estuvieron en infracción, ya cometieron un delito, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no probar por ahí a ver si esto funciona bien? ¿Qué hay que perder? Nada. Entonces creo que está bueno de que se innove y de que se hagan este tipo de acuerdos dentro del gobierno. No está mal. ¿Cómo podría decir que se encuentra hoy la interna del Partido Colorado? Bien. ¿Con algunas diferencias? Sí, claro. Como hay siempre. Como existió siempre entre el Partido Colorado y dentro de otros partidos. Pero vamos al Partido Colorado, que es el que yo pertenezco. A ver, siempre existió una diferencia entre la 14 y la 15, una diferencia entre la 85 y la 15, después vino la 2000 y la 15, porque la 15 es una histórica lista que siempre se mantuvo, pero de distintos sectores siempre existieron. Bueno, hoy también hay una pequeña, a veces, diferencia entre un sector y otro, que en definitiva también a veces uno nos movemos dentro de los sectores, y es lo natural dentro de los partidos. Ahora, Yo creo que se ha hecho, yo creo sinceramente Sí. que se ha hecho más publicidad a las diferencias que pueden haber en las coincidencias. Y yo siempre soy positivo y quiero ir por las coincidencias. No, un partido tiene un programa base en el Por que supuesto. concuerdan todos sus integrantes, eso es así, lo que no implica que haya que minimizar algunas diferencias o que los contrapesos vayan cambiando. Pedro Bordaberry es un hombre muy fuerte dentro del Partido Colorado. ¿Qué lugar está ocupando hoy? Hoy está de senador de la República, siendo el líder de Vamos Uruguay. Ese- Andrés Ojeda fue el que ganó la interna y nosotros lo respetamos como que ganó la interna y es el secretario general del partido. En algún- Es nuestro secretario general Claro. también. Así En que algún digo, momento cuestionaste públicamente a Ojeda. Sí. Cuando se estaba procesando el salvataje de la caja de profesionales, dijiste que la declaración que hacía el presidente del Partido Colorado no reflejaba, había sido en consulta con los diputados colorados y que no reflejaba la opinión de ustedes. ¿Qué pasó después de ese diferendo? ¿Cómo se salda esa sensación de a mí no me consultan? No, a ver, vuelvo a decir lo mismo. En ese momento nosotros estábamos trabajando muy fuerte con el diputado Conrado Rodríguez. Ambos lo cuestionaron públicamente. Sí. En la comisión estuvimos trabajando también en conversaciones con el Frente Amplio. Veníamos trabajando bastante duro porque aparte era un tema muy sensible para claro. tanto sea para los profesionales como para la gente que no es profesional. Entonces nosotros lo que vimos en ese momento fue que se reunió el Comité Ejecutivo Departamental, nacional, trataron el tema y ese tema terminó en una conferencia de prensa, hicieron la conferencia de prensa y a nosotros nos consultaron. Fue eso lo que dije, tal vez fui muy duro de la manera que lo dije, pero en definitiva esa fue la diferencia. Y después, a ver, hemos charlado 1000 veces con Andrés, está en el mismo piso que estamos nosotros en el anexo, nos cruzamos permanentemente. Pero es Vamos No hay Uruguay quien diferencia. determina el rumbo del partido hoy por hoy. ¿Cómo se equilibran esas Creo que Vamos posiciones? Uruguay tiene una agenda que viene planteando. Nosotros presentamos 45 proyectos de ley el primer día que arrancamos, porque arrancamos con un profesionalismo trabajando, que le digo la verdad, yo nunca estuve en el sector Vamos Uruguay y nunca milité con Pedro Bordaberry, es la primera vez. Y sinceramente la manera que trabaja Pedro es una forma muy profesional de trabajar. No es solamente a veces la intervención que se ve en el Senado cuando él presenta un tema o hace una intervención, sino que atrás de eso viene un trabajo con una cantidad de asesores, que tiene Vamos Uruguay, más los asesores que tenemos cada legislador, y él permanentemente nos está intentando que la política se profesionalice.
porque creo que por ahí es donde eleva un poco. Es uno de los legisladores con mayor presentismo, de los últimos años. Sí, y creo que las encuestas dieron como que estaba a un nivel también bastante alto como de aprobación de la gente. Imagen O pública, de imagen sí, pública. positiva. Tuvieron 5 años de experiencia de coalición, siendo gobierno. Obviamente, cuando se está en la oposición, se pretende volver a tener el gobierno. ¿Cómo debiera configurarse la oposición hoy en la coalición, si es que lo consideras así, para poder llegar a ese objetivo? ¿Qué cambios le harías a la coalición de gobierno? Bueno, yo creo que tiene que haber mucho más diálogo. Esa mesa que Tabaré Viera durante 5 años pidió que había que juntar y había que armar una mesa de la coalición para seguir trabajando, para que esas rispideces a veces que se hacían públicas se puedan resolver en una interna de la coalición. Ya están coordinando a nivel de bancadas, ¿no? Sí, eso siempre, eso Por nunca eso. se dejó. Pero Tabaré Viera, el senador Tabaré Viera, lo que planteaba siempre era una mesa de diálogo a nivel presidente de la República, con los demás sectores, pero en definitiva, a ver, le falta madurez tal vez a la coalición de gobierno, a la coalición de gobierno, no, perdón, a la coalición. La coalición opositora. a la coalición que hoy es opositora. Bueno, sí, puede ser que le falte un poco de madurez política para llevar a cabo. Si me ¿En qué pregunta, se manifiesta eso, si me Adrián? pregunta a mí, ¿vamos a una coalición de partido único? Yo creo que existiendo el balotaje, por ahora, vamos a seguir como estamos. Pero sí sería conveniente tener una institucionalidad más tipo el Frente Amplio, es decir, un montón de partidos bajo un programa común, con una presidencia, una estructura orgánica. Bueno, yo creo que ahí es donde le digo que nos falta un poco de madurez para llegar a eso. ¿Dónde se manifiesta esa Le voy a poner, adolescencia, digamos? le voy a poner un ejemplo. También es muy difícil con dos países, en un país donde hay 2 partidos históricos de tantos años y con tanta raíz en el Uruguay. La raíz ballista, la raíz del Partido Colorado, es muy fuerte dentro del Uruguay. Entonces también los partidos cuando a veces dicen, bueno, sí, pero vamos a perder identidad. Y sí, por eso le digo que a veces es difícil llegar a eso, porque justamente uno quiere tener su identidad y mantenerse de esa forma. La coalición del Frente Amplio le costó mucho también, porque no aceptaba el MPP, porque los Tupamaros no los aceptaba, no aceptaba el MLN, y poco a poco fueron, bueno, madurando, organizándose de otra manera, al punto que, por ejemplo, el Partido Comunista y el Partido Socialista a nivel electoral no existen. La gente ¿Cómo que no no lo existen? sabe, claro, porque dentro de un partido no puede haber otro partido. El partido, esto le estoy hablando a nivel electoral y con mucho detalle, pero el Frente Amplio es un partido político. El Partido Comunista no puede existir dentro del Frente Amplio. No, el Frente Amplio es una coalición de No. partidos. Yo le hablo a nivel electoral. A nivel electoral, desde el punto de vista formal, Ahí aparece está, como partido. Ahí está, no aparece como partido. Entonces, a veces por eso se llama espacio 609, Claro. espacio 90, porque claro, tuvieron que cambiar. Y bueno, y eso puede ser también que cueste un poco a unas raíces tan fuertes, ¿no? ¿Estarías dispuesto, a pesar del riesgo de pérdida de identidad individual de los partidos, a lograr una coalición de esa naturaleza, con esa ingeniería estructural electoral, para conseguir el gobierno otra vez? Mire, yo creo, y esto hablo en título personal, Sí. que todavía, si me lo pregunta hoy, ¿vamos a formar el partido coalición y dejamos a los partidos a un lado? El partido ya está formado a nivel electoral, como hablábamos recién. Pero yo creo que no. Hoy, si me lo dice hoy, si fuese mañana la elección, yo le diría que no. Habiendo un balotaje, perfectamente podemos presentarnos de esa forma. Lo que sí le digo es, probemos en los 19 departamentos a ver qué pasa a nivel municipal, a nivel de las intendencias. Ese sería el primer paso que tendríamos que dar. O sea, ampliar la experiencia que se dio en las pasadas elecciones a más departamentos con Nosotros candidaturas de la coalición. Sí, nosotros lo pedimos, Lo pedimos, el Partido Nacional no estuvo de acuerdo y por eso lo hicimos en 4 departamentos. Pero en definitiva, nosotros queríamos en los 19 departamentos. Creíamos que era una primera experiencia para la coalición de gobierno que parecía buena.
Uri, ¿y el tono de la próxima campaña por parte del Partido Colorado lo ves similar al anterior en el sentido de sacar al Frente Amplio, como lo planteaba Ojeda en esos términos? Bueno, fue la campaña que hizo Andrés para la interna. En octubre replicó más o menos lo mismo. Yo creo que la gente está un poco cansada de vamos a juntarnos en contra de. Yo creo que, como decía al principio del programa, a veces tenemos que ir un poco más por las cosas positivas. Así fue la campaña de la coalición, juntarse en contra de. Sí, está bien. A ver, O sea que planteó un cambio de tono. yo creo que tiene que ir por ahí, porque ¿sabe qué pasa? Vuelvo a decirle, la gente sabe que quiere una mano extendida, que eso es lo que nosotros hablábamos cuando hablábamos de lo que hicimos al principio de este gobierno. Le extendimos la mano, le dijimos, necesitan algunos votos, acá estamos, pero intentemos hacer las cosas de mejor manera. No siempre ir tanto a la confrontación, creo que hay que ir por ahí. Tenemos que cerrar la entrevista, pero te escuchaba atentamente cuando hablabas de la coalición como forma de llegar al gobierno y pensaba, es un representante del partido, de uno de los dos partidos fundacionales. ¿Gobernó cuántos años el Partido Colorado? Más de 100. ¿Abandonaron la idea de poder gobernar como Partido Colorado? No, para nada. No, nosotros estamos convencidos de que el Partido Colorado, con una impronta mucho más ballista y mucho más social, podemos llegar al gobierno y hacer muy buenas cosas. Y ya, a ver, ahora se habla mucho de las coaliciones. Sin necesidad de alianzas. Le voy a explicar, pero ya hicimos alianzas. Claro. Ya hubieron, en el año 94, cuando gana el presidente Sanguinetti, ya hubieron alianzas. En el 99, cuando gana el doctor Jorge Valle, también hubieron alianzas, porque había balotaje. Y el Partido Nacional salió a hacer campaña para que Jorge Valle sea presidente. Entonces, ya existieron esas pruebas y creemos que con un balotaje perfectamente podemos lograr un programa en común para que en la segunda vuelta la gente opte por el Partido Colorado para encabezar la próxima coalición de gobierno. Está linda la charla, pero se nos termina el tiempo. Y nos quedaron un montón de cosas Claro para hablar. que sí, por supuesto, estás invitado cuando quieras. Esto es la televisión pública. Gracias.